Para abreviar, les voy a contar un ejemplo. Cuando estaba preparando mi pericia, que entre 14, hubo 14 peritajes para Guatepara, el segundo tribunal que, a grosso modo, porque no es el término utilizado allá, pero que ustedes me entenderán si les digo que era un tribunal de lesa humanidad. El segundo tribunal de lesa humanidad, el primero fue por el genocidio Ichil, y se juzgó al presidente, a Ríos Montt, de los años 80, del 82. Se lo condenó, pero por un error procesual y por su edad también, y en fin, no se lo encarceló, está en la calle, y muchos de sus generales. El segundo juicio fue un juicio muy interesante que terminó ahora en febrero, que fue la primera vez en la historia de los estados nacionales que un estado nacional juzga a sí mismo por crímenes de guerra de género, porque hubo muchísimos tribunales simbólicos y de conciencia. El primero más conocido, por la esclavización de las mujeres coreanas por el ejército japonés, que fue muy importante, y otros de género en tribunales de la ONU, tribunales internacionales como fueron el Tribunal de la Guerra de la ex Yugoslavia y la Guerra de Ruanda, que tuvieron asesorías especiales de género, y ahí se construyeron conceptos importantísimos y visiones muy importantes sobre la violencia bélica de género, que es un tema que trabajo, que me interesa muchísimo. Pero, digamos, un juicio de un Estado juzgando agentes estatales por violencia bélica de género contra poblaciones, contra una población indígena en este caso, este es un caso único que se acaba de encerrar el juicio en Guatemala en febrero de este año. Porque un cuartel en una región guatemalteca se sometió a esclavitud. En otras también, pero en ese se juzgó. Eso fue bastante general en varias guerras, pero este fue un juicio de Estado. Se juzgó por esclavización sexual y doméstica, ¿no?, a los altos mandos de este cuartel. En Argentina están surgiendo, ¿no?, la literatura y los análisis, y en los juicios en Córdoba, en La Perla, la tortura sexual, ¿no? Ese es otro tema que no hay tiempo de tocar aquí. Pero quiero contarles esto. Entonces, cuando empiezo, mi peritaje fue antropológico y de género. Entonces, cuando empiezo a organizar las ideas, hay una sesión cerrada con feminismo guatemalteco, con varios sectores del feminismo guatemalteco, para explicar un poco cómo estaba pensando esa cuestión. Entonces, cuando expliqué, un grupo de mujeres vinculadas a la cooperación española levanta la mano y me dice: no, pero eso está equivocado. Porque las familias indígenas campesinas son sexistas, son machistas. Entonces, de la violencia intrafamiliar indígena campesina, de ahí, en una espiral, se abre hacia la guerra y se instala en la guerra la violencia contra las mujeres fatal, letal, de una crueldad extraordinaria, extraordinariamente cruel. No, esa no es mi posición. Nunca lo será. Sí, los hogares comunitarios son jerárquicos. Hay patriarcas. En mi percepción y en los documentos con que en mi vida trabajé como antropóloga, las etnografías y los documentos históricos, hay una jerarquía patriarcal. Pero decir que la jerarquía patriarcal indígena campesina va a dar a las formas extremas de crueldad, indecibles porque les amargo el día y hoy van a tener un día lindo, que eso es una historia continua de un patriarcado originario al patriarcado bélico, eso es mentira y es inaceptable. Y ahí está, en esa discusión está la raíz de lo que les quiero decir. La violencia bélica contra las mujeres es una violencia de manual, de secuencia de mandos. No me cansaría nunca de repetirlo, y es clarísimo y probable y comprobable con datos que se trató de un entrenamiento bélico y una secuencia de mandos que hubo un momento en que fueron suspendidos.
porque las mujeres relatan en qué momento la secuencia de mandos dijo, a partir de ahora acabó la guerra, basta de esto. Y después de la guerra, como después de las muchas guerras que se viven en nuestro continente, las guerras mafiosas, lo que llamo las nuevas formas de la guerra, ¿no? Después de la guerra, los hogares se volvieron violentos como nunca antes habían sido. Entonces, si yo digo que el machismo indígena campesino fue causa de la esclavitud sexual por los soldados de las mujeres indígenas campesinas, yo estoy atribuyendo la culpa, estoy culpabilizando a la víctima, la estoy revictimizando. Mucho cuidado con este tipo de argumentos de la misión civilizatoria de aquellos que vienen con recursos para decirnos cómo somos equivocados como sociedades, como tecnologías de sociabilidad, como valores, como sistema de valores, nosotros, nosotras, las no blancas. Ahí está la raza claramente. Mucho cuidado con ese tipo de argumento camuflado que viene todo el tiempo y que todo el tiempo intenta hacerse un espacio entre nosotros. Hay que pensar por nosotros mismos y primero sentirlo en la piel. Esa pregunta que me vino, que en ese momento me tomó inadvertida porque yo estaba naturalmente leyendo la violencia contra las mujeres en la guerra de Guatemala como una secuencia de mandos, como una guerra de manual traída de algún lugar experimental, ¿no? Porque además se relata lo mismo de las guerras profanadoras, de la feminización de la guerra para las guerras de Medio Oriente por los Estados Unidos, ¿no? Y por las corporaciones bélicas contratadas por Estados Unidos para ocupar esos países. Ahí la guerra, los autores lo dicen, es una guerra feminizada, o sea, la reducción moral de la mujer es una táctica de guerra, una metodología de la guerra allá también. Entonces voy a decir que viene de los indios, de las comunidades. Entonces primero recibo esa pregunta, así me sorprende cómo alguien pueda estar viendo la cosa de una manera tan opuesta. Y luego la entiendo de nuevo, nuevamente, dentro de la perspectiva de la colonialidad, ¿no? Como una visión de aquellos que tienen su ganapán colonizándonos, ahora, hoy, ¿no? En los días de hoy, actualmente. Entonces, en esas tres posiciones voy a hacer rapidito para que podamos conversar. Una es el feminismo eurocéntrico, ¿no? Que viene a decir cómo hay que ser, cómo es ser civilizado, cómo luchar en el Estado, que captura todas nuestras luchas en el campo estatal, institucional, etcétera, que dice que a la gente hay que enseñarle cómo es la felicidad, a las mujeres hay que enseñarles cómo ser libres, autónomas, etcétera, pero a partir de unas definiciones de género y de patriarcado que son de la historia europea. Y de Estado también, que son de la historia europea. Y otros dos feminismos, que son uno solo en realidad, que serían los feminismos descoloniales, los feminismos no blancos, con una primera autora que es de la India, después varias autoras africanas, y después llega a nuestro continente el repudio de las mujeres indígenas con relación a las feministas, porque por una feminista entienden justamente una feminista así, ¿no? de este tipo, feminista pero colonizadora. Entonces, y uno va a ver en diversos lugares que hay ese repudio, esa falta de respeto, ese no gustar de esa figura que viene a enseñarnos a vivir, y eso ustedes lo ven en Bolivia, ¿no? Que decir que uno es feminista a veces es una mala palabra, en muchos otros lugares, en Brasil también. Entonces vienen los intentos de decir cómo es luchar por los intereses de las mujeres, pero a partir de la vida real de las mujeres en nuestro continente, donde hay estructuras comunitarias, colectivistas todavía vivas, importantes, existiendo, pueblos indígenas que se están volviendo cada vez más numerosos y que son realmente una amenaza para el proyecto histórico del capital. No porque no haya riqueza indígena, no porque no haya riqueza aymara, riqueza otavaleña, en fin, no porque no haya riqueza, pero riqueza y capital no son sinónimos. Lo decía Weber, ¿no? El buen Weber, no el Weber panfletario. Weber ya decía que riqueza, que cuando en los orígenes del capital
y la ética protestante, él dice claramente, ¿no?, que había riqueza en China, en India, había riqueza, pero no capital. Capital significa que toda la inversión va, el proyecto histórico tiene en su norte solamente la felicidad de la acumulación. Y su correlato indispensable, la concentración. Y el no capital, o sea, el patrón comunitario, decolonial, puede acumular riqueza. Tuve los otros días una discusión, hace un tiempo ya, hace unos 2 años, con un economista del grupo de Negri, que vive mucho en Argentina, que se llama Enzo Mesadra, no sé si lo escucharon nombrar, donde hablaba del mercado global aymara chino. Y yo le dije que no me parecía que estábamos hablando de lo mismo, que el mercado, que los aymaras, aunque hay una gran riqueza aymara, hay potentados aymaras, una parte de esa riqueza va para la reproducción de los vínculos comunitarios, no va enteramente. Es el problema weberiano de los orígenes del capitalismo y la ética protestante. No va todo dirigido de una forma sobria en la vida, donde los vínculos son reducidos a un segundo, tercero, o cuarto, quinto o enésimo lugar, y todo el esfuerzo va a acumulación progresiva. Ese es un proyecto. Y el otro proyecto es cuando digo, una parte de mi riqueza la voy a invertir en continuar estando relacionado con mi compadre, con mi vecino, con mi familia extensa. Son 2 proyectos, ¿no?, el vincular y el de las cosas. El del capital y el disfuncional con el proyecto histórico del capital. Y ahí, cuando voy a ver, dije, uy, ¿será que dije la verdad con lo de los aymaras? Yo en realidad, cuando uno ve los cholets en La Paz, ¿no?, que tienen esas, no sé si escucharon hablar de los cholets, son las construcciones del Alto. Las construcciones del Alto son unos palacios, así con influencia inclusive un poco china, parecen pagodas, varios pisos, las casas de los aymaras ricos. Esas casas tienen abajo los locales, en el primer piso las oficinas, en el tercer piso la vivienda familiar y en el cuarto piso el espacio para la fiesta. O sea, entonces ustedes ven que sí que hay riqueza, que sí que hay comercio a gran escala, a gran distancia, ¿no? Aymara chino. Como hay gente de Ciudad del Este en Paraguay que viaja a China una vez por año. Yo lo sé porque viví en Foz de Iguazú un año y pude ver que hay gente, paraguayos de Ciudad del Este con los grandes comercios que van a China y traen las cosas chinas una vez por año. O sea, es un comercio a larga escala, geográfica. Pero no, en el caso de Bolivia, en el caso del pueblo indígena, que es que conozco más, no necesariamente es el camino en un mundo mixto, en un mundo de entremundos como el que vivimos hoy, ¿no? Un mundo donde todos estamos en algún tipo de entremundo, pero ahí hay diferentes proporciones de riqueza, inversión, expectativa y concepciones de felicidad, les llamo yo, metas de felicidad, que están invertidas en la vida relacional de un grupo de personas, de un pueblo, y otras que están invertidas en la acumulación como un valor en sí. Es un tema. Yo estaba hablando de género. Bueno, entonces, las dos, en el género decolonial, en el patriarcado decolonial, hay dos vertientes. Una que dice que el género, el patriarcado es una invención colonial. Por ejemplo, la gran estrella ahí es una argentina, magnífico su artículo, su ensayo principal, me encanta, se llama María Lugones, que afirma que, basada en fuentes que también conozco muy bien, pero lo que pasa es que soy antropóloga y ella es filósofa, tenemos una buena relación, hemos hablado varias veces, pero no hay un acuerdo entre nosotras, porque yo digo algo distinto, junto con Julieta Paredes y otras teóricas decoloniales o de feminismos no blancos. A mí les voy a decir mi manera de decirlo, ¿no? Mi manera de entenderlo. Sí creo que hubo un patriarcado que clasifico como patriarcado de bajo impacto o de baja intensidad en los pueblos comunitarios, en el ambiente comunitario y colectivista. Sí hay una jerarquía de género. Inclusive tiene que haber habido algún tipo de jerarquía
del mundo de los hombres, de prestigio sobre todo, como dicen Sherry Ortner y otras mujeres en un manual de antropología feminista que es importantísimo y menos leído, que se llama Sexual Meanings, ya es antiguo, de los años 80. Ellas dicen, lo importante es la jerarquía de prestigio, porque el prestigio es mucho más indeleble que el poder, por ejemplo. El poder cambia de manos, lo vemos en el mundo soviético, pero el prestigio es mucho más estable como atributo. Entonces, tiene que haber habido, porque si no la misma conquista hubiera sido imposible. Porque el primero a ser capturado por el proyecto colonial, fueron los hombres. El hombre, en mis textos, en mis últimos textos, le llamo la figura bisagra. Él está adherido a la pared y adherido a la puerta. Porque él siempre hizo, digamos, la relación entre casas, entre aldeas, entre pueblos y más recientemente con el Estado administrador, tanto colonial ultramarino como el colonial republicano. Entonces, el hombre es el primero al que le pasa lo más tremendo. Y ahí voy a ser tragicómica. Yo sé cuánto afecto a las personas al decir esto. Es el primero que sea criolla. Y criollo en mi vocabulario hoy es un insulto. Si yo a alguien le llamo de criollo, le estoy insultando, porque el criollo es muy duro cuando uno lo percibe. El sujeto de nuestras repúblicas criollas es un sujeto, lo pueden ver en cualquier esquina, racista, misógino y homofóbico. Cuando la persona aprendió a ser racista, misógina y homofóbica, se acriolló. Ese es el proceso de criollización. Los voy a dejar por aquí.